Buenas tardes, ingeniera Yanira Muñoz. En el día de hoy le voy a explicar sobre el funcionamiento del motor de corriente continua y el funcionamiento del electroimán. Soy estudiante del Instituto Tecnológico José Ochoa León y estoy cursando cuarto ciclo de electromecánica paralelo A, sección vespertina. Eh, Materia a dirigirse de asignatura con la ingeniera Yanira Muñoz. A continuación, principio de funcionamiento del motor de corriente directa. El principio de los motores eléctricos de corriente directa o continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentra montado en un eje. Esto de aquí nos da a conocer que la corriente directa hace una libre giramiento entre los polos magnéticos, del norte al sur, como puede ser en los imanes, como siempre se da. También tenemos, ¿qué es un motor de corriente continua? Es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica, realizando un movimiento rotatorio. En sí, la corriente continua consta por un motor que está dividido en dos partes principales, la cual es la parte fija y la parte móvil. En la parte fija son los compuestos por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil. Y la parte móvil es el compuesto por varios espirales o bobinas. Esto se llama el rotor. También los tipos de motores que podemos encontrar en lo que es la corriente continua. El motor Shunt. Este es un motor cuyo bobinado inductor se conecta a una derivación con el circuito formado por las bobinas inducidas o auxiliar. Como podemos observar, aquí tenemos un motor de marca Shunt, en lo cual tenemos un estator. El estator es este de aquí. Tenemos un polo. El polo, como nos ve, la flecha nos señala el que da por dentro, el que rueda por dentro. El flint, tenemos el otro. Tenemos la armadura. ¿Qué quiere decir la armadura? La capa por la cual está armado este motor. También tenemos la armadura en lo que es en el cobre cuando la envuelve. Esta armadura es protegida por un buen embobinado. También tenemos al motor Compound. Este es un motor eléctrico de corriente continua. Este aquí posee dos bobinas. Como podemos ver aquí, de dos bobinas, es un conductor que tiene un límite de rango debilitadamente de campo. Son utilizados donde se requiere una respuesta de par estable constante para un rango amplio de velocidades. En sí, como podemos apreciar en la imagen, tenemos un capacitor, que es este de aquí. Tenemos el estator este cuadrito de aquí que señala la línea. Tenemos el rotor. ¿Qué es el rotor? El rotor es el que gira al motor. Tenemos ventilador, como siempre en una caja en un motor, en una bomba de agua, siempre tiene un motor, ya sea es para dar ventilación, para poder tener una mejor salida a compresión para que esto pueda funcionar con la fuerza que se desarrolle. Tenemos el eje, tenemos la placa de extremo que está acá abajo, tenemos el armazón es todo lo que es armable, todo lo que las tapas. Tenemos también un interruptor de arranque centrifugado. Aquí está el interruptor. Esto hace el momento de conectar, pues enciende nuestro motor. También tenemos el cojinete
el cual es enganchado con el eje. Tenemos partes principales del motor de corriente continua. Como primero tenemos al estator. El estator es la parte fija del motor responsable del establecimiento del campo magnético de excitación. También en este de aquí son los polos inducidos, sujetos mediante tornillos a la carcasa. Estos están constituidos por núcleos y por expansiones en sus extremos. Quiere decir que el estator es todo lo que cubre los tornillos, las tapas, el cubrimiento de la máquina de un motor. El rotor. El rotor está formado por un eje que soporta un juego de bobinas arrolladas sobre un núcleo magnético. En este de aquí el rotor es el que gira, es como podemos ver aquí en el motor. Este es el rotor. Este de aquí es el rotor, el que gira, el que le hace girar al motor para poder para poder empezar a desarrollar todo el juego que tiene por dentro, digamos sus piezas, a desarrollar todo, la bobina, a dar vuelta. Entonces esto hace que todo empiece a desarrollarse tecnificadamente. Tenemos la corriente continua. En este caso el estator interactúa con la armadura móvil. Su construcción puede ser del imán o de un electroimán. En sí, esto trabaja con los imanes, que es donde hacen contacto con el imán y la corriente. Hay ejemplos que vamos a ver más adelante. La corriente alterna. En este caso el estator interactúa con el campo rotante para producir el par motor y su construcción. Esta consiste en una estructura simétrica, cilíndrica, hecha de láminas de acero. En sí estas son ya las máquinas que son hechas con láminas de acero, son ya desarrolladas por máquinas grandes, porque aquí nosotros también podemos hacer motor de corriente continua caseros. También podemos hacer lo que es el imán, electroimán, el casero también. Tenemos el colector de Delga. Las máquinas eléctricas de corriente continua, sea estos generadores o motores, es necesario establecer una conexión eléctrica entre la parte fija o estator. En esto sí hace que trabaje lo que es la parte móvil y el rotor. Esto realiza un elemento denominado colector para seguir con el desarrollo. La escobilla. En electricidad es necesario frecuentemente establecer una conexión eléctrica, ya que entre esta hay una parte fija y una parte rotatoria en un dispositivo. Tenemos el funcionamiento de un motor. Ejemplo. Se basa en la fuerza que se produce sobre un conductor eléctrico recorrido por una intensidad de corriente eléctrica en el seno de un campo magnético según la expresión de la ley de Lorentz. Un científico que fue descubriendo poco a poco estas leyes sobre lo que es el rotamiento de un motor. Aquí tenemos una imagen en la cual la B es la inducción del campo magnético, las teslas, como quien le dice uno. Aquí tenemos la B que se selecciona con la flecha que va hacia el sur. Tenemos la L, que es la longitud del conductor cortada por la línea de campo. Ya. También, esta es una imagen diseñada para tener un poquito más de conocimiento sobre este tema. La I es la intensidad que recorre el conductor. Como podemos ver aquí, digamos de cuenta que este es un
un eje, que este es el que hace correr la intensidad que conduce el conductor. También tenemos la fuerza que se produce del conductor, que la fuerza, el peso que está sosteniendo ponemos el ejemplo de una balanza, o el motor de fuerza que ejerce, que está listo para poner en marcha. También el funcionamiento del electroimán. Bien, aquí en el electroimán, este es un tipo de imán en el que se usa un campo donde se produce el flujo de una corriente eléctrica. En el año 1919 el físico Hans Orsi descubrió que una corriente eléctrica que circula por un conductor produce un efecto. Esto es basado en sus observaciones. El electricista británico William Strong inventó el electroimán en 1825. Aquí tenemos una imagen. Esta es una imagen casera que se le realizó con una pila, con un clavo y el cable este es un cable de cobre, en lo cual uno se le ajusta, se le enrolla ajustadamente bien. Entonces se procede a poner en la pila y entonces hace un electroimán, hace una corriente. No sé si alguno de los compañeros ha hecho esto. Así aquí esto nos aplicamos en el colegio. Pues bueno, aunque hay personas que lo han hecho y ha sido sencillo, y esto consta solo de dos partes principales, sin contar el flujo eléctrico. Bien, esto tiene una bobina. Este componente es el encargado de generar y potenciar el magnetismo. Y el núcleo del conductor, en la bobina se pone sobre el material para que así el magnetismo tome el mismo que el núcleo. Tenemos usos del electroimán. Aquí en donde donde usamos un electroimán, y mucho por las veces vemos, a veces apreciamos al destapar una máquina, un motor, vemos donde hay esos imanes. En las altavoces, en los audífonos, como podemos ver, aquí dentro hay un electroimán, porque cuando se ha destapado pues se daña, el imán está ahí. También en las pantallas de las televisiones, en las puertas automáticas, en los timbres de las puertas, cuando uno toca el timbre, hace como una vibración. Entonces, porque está haciendo el resorte contra un imán. También en los motores de combustión interna y motores eléctricos. Y así demás ejemplos tenemos para conocer en dónde hay estos imanes. Las ventajas que tiene un electroimán es el campo magnético variable, en cual si se cambia el sentido del paso de la corriente eléctrica, el magnetismo también cambiará de sentido. Entonces con esto nosotros podemos incrementar o disminuir la fuerza de nuestro electroimán a través de la cantidad corriente eléctrica que se suministra. También tenemos la capacidad de activarse o desactivarse. Podemos activar y desactivar el electroimán cuantas veces sea necesario, solo basta con interrumpir o no a la corriente eléctrica. Entonces podemos activar o no activar. Este de aquí solo no basta interrumpir a la corriente eléctrica, que si ya desconectamos acá, entonces ya sería otro sentido. Esta ha sido todo mi explicación sobre estos dos temas y espero haber tenido una buena presentación. Gracias.